llegamos al tercer video, por fin, la conclusión de esta serie de 3 videos definiendo el argumento ontológico. Ahora, este es el tercero de la serie, por lo cual si no has visto los primeros 2, te va a ser necesario tomar unos minutos y revisarlos. Yo he puesto los enlaces para el video 1 y 2 en la sección de la descripción de este video. Por favor, tome unos minutos para escucharlos y para pensarlos. Bien, ahora vamos a continuar en este video a responder a una de las objeciones comunes al argumento ontológico. Pero antes de ello, déjeme volver a dar una simple definición de qué se trata el argumento ontológico. El argumento ontológico dice, es posible que exista un ser de máxima grandeza y de ser posible su existencia es en forma metafísica, no en forma epistemológica. Siendo entonces una existencia metafísica, se convierte en una necesidad. Eso quiere decir que no puede no existir. Su forma de ser depende de existencia. El argumento ontológico modal es el que hemos estado estudiando o conversando, y quiero volver a conversar un poquito también de un factor o una parte de ese argumento que no lo definí en los en los videos anteriores. Esta definición del argumento ontológico en ninguna manera infringe las leyes de la lógica. En el segundo video expliqué que hay 2 leyes de la lógica que nos dan parámetros para poder plantear de manera a priori este argumento. No es entonces ilógico ni tampoco irracional pensar en un ser que existe por la perfección. ¿Por qué? Les doy 3 razones. La primera razón que les doy es que los seres humanos pensamos en un ser de máxima grandeza. Es decir, el concepto no se nos tiene que enseñar, es algo innato en todos los seres humanos. Esa es una primera razón. Segunda razón, es más de peso conceptualizar un ser que exista, no simplemente pensar en un ser que puede ser. En otras palabras, la existencia debe ser parte de este argumento. Y 3, este argumento es una referencia a la existencia metafísica, como dije recién. De la manera que, al hablar de esta existencia, estamos concluyendo en lo que significa perfección. Estamos apoyándonos, basándonos en la perfección de la misma forma que cuando uno habla de un triángulo, tiene que contener 3 lados. Y esos 3 lados tienen que formar ángulos que sumen 180 grados. De otra manera, es imposible referirnos a un triángulo. Y es siguiendo esa lógica, que en parte es realmente lo que significa la lógica modal, que nosotros definimos este ser de máxima grandeza. Es ilógico pensar en un Dios que no exista, porque ya dejaría de ser Dios. Para responder a quienes quizás se quejan o objetan este argumento, es necesario entender de que estamos hablando de un argumento que tiene sus raíces no en la actualidad, sino en la antigüedad. Mucho antes, inclusive, que Anselmo, habían escritores que hablaban, filósofos, ¿verdad?, que hablaban del máximo, de la máxima grandeza, o del origen de todo, o de lo que dijo un famoso filósofo, el movedor sin movimiento. Eso es de donde nace este concepto. Pese a que el argumento ontológico en sí mismo no comprueba la existencia de Dios, este argumento debe tomarse en conjunto con los otros 3 argumentos que ya expliqué. ¿Recuerda cuáles son? Vamos, yo sé que como defensor de la verdad, tú estás buscando manejar y conocer estas verdades, ¿cierto? Los 3 que ya vimos fueron, número 1, el argumento cosmológico.
Número 2, el argumento teleológico. Y eso es el que vamos a tener que estudiarlo más porque es muy fascinante. Y 3, el argumento antropológico. Lo repito. Cosmológico, teleológico, antropológico, por lo cual ahora estamos en el cuarto, el argumento que se llama ontológico, del ser. Ser algo, ser una persona de máxima grandeza, debe incluir la existencia. Estoy consciente que Immanuel Kant se quejó en contra de esa idea, pero vamos a dejar esa queja de Kant para otro video, porque es un poco más complejo y es muy extenso responder. Lo que estamos diciendo aquí es, existir no tiene ninguna cualidad si es que no se existe de manera metafísica. Yo lo asocio a lo que es una mesa. Una mesa siempre tiene 4 patas, 4 puntos de apoyo. Al hablar de la existencia de Dios de manera interrelacionado, podemos desde el argumento cosmológico pasar al teleológico, lo cual conlleva al argumento antropológico y finalmente llegar a lo que es este último, el ontológico. Los 4 son como patas de la mesa. Dan estabilidad, dan convencimiento, dan firmeza. Así también, respecto a la existencia de Dios, estos 4 argumentos. Pero para quienes no están convencidos, sabemos que algunos dicen, no, pero la existencia no es una cualidad que en sí misma se debe definir o que se debe incluir en definiciones de Dios. Bueno, recuerda que en el término metafísico hay 3 diferentes formas de existencia. Yo mencioné una en delante que sería la que no puede ser, pero que se habla de ella. Una existencia, podemos llamarla contradictoria, en donde una cosa en sí misma es imposible que exista. Eso es la que se le llama en las leyes de lógica y de la ley ontológico-modal, la ley de la existencia imposible. En otras palabras, no puede ser un palo con un solo punto, ¿verdad? Un puente con un solo punto de apoyo. Eso son inconsistencias. Esa es la tercera forma de existencia. La primera es la existencia necesaria y estamos nosotros explicando la existencia de este ser de máxima grandeza en esos términos. Es necesario que exista. Pero falta una segunda, que es la existencia posible, lo que se puede también comparar con existencia contingente. Entonces, al existir de manera necesaria, nos damos cuenta que al nombrar este ser de máxima grandeza en el argumento ontológico, nos estamos refiriendo a algo que no puede no existir. Tenemos que entenderlo así. Es posible que un ser de máxima grandeza exista. Siendo así, si es posible, es necesario. Ahora, sigamos un poquito. Lo dijo así otro escritor, un profesor, se llama Wynne Kenyon, profesor Wynne Kenyon, lo escribió de una forma bastante simple. A mí me ayuda a entender, porque yo necesito una definición simple en estos términos. Él dijo, el ser de máxima grandeza debe existir a través de sí mismo. Debe tener una existencia unida a su esencia. De la misma forma como lo es la trilateralidad o los triángulos, es parte de la esencia de un triángulo. Solo el necio dice, los triángulos no tienen 3 lados. Y solo el necio dice, Dios no existe. Cierre comillas. ¿Cuál es la objeción de alguna de las personas con respecto a esto? Supongamos que en mi mente yo puedo conceptualizar una isla perfecta. Un monje, Juanilo, contemporáneo con San Anselmo en el siglo XI, propuso eso como una especie de refutación de este argumento, diciendo, bueno, porque yo puedo imaginar una isla en mi mente, tiene que existir entonces en algún lugar esa isla. Si lo llevamos a nuestra
nuestro contexto hoy en día, alguien diría, solo porque yo puedo pensar en un bote perfecto, en un completo perfecto, o en una casa perfecta, tiene que existir en alguna parte. Por lo cual, mi idea de tales cosas existe. ¿Cuál es el problema con eso? Y aquí estamos hablando otra vez de la palabra existencia. El problema es que no hay un estándar universal para definir cualquier de esos objetos. Siempre se le podía poner una palmera más en la isla. Siempre se le podía poner una fuentecita más. En la casa siempre se le podía poner una pieza más. O quizás algún artefacto o alguna provisión, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos objetos que Guanilo quiso usar en la mente como muestras de que era una falacia este argumento, todas aquellas son también erróneas. Simplemente porque no existe un estándar de perfección para islas, casas, botes o completos. Entonces, nosotros estamos hablando de la perfección máxima. La grandeza que es, otra vez, lo repito, máximo en su poder, máximo en su conocimiento y máxima en su moralidad. El ser que posee esas grandezas debe existir por necesidad. De lo contrario, no tenemos leyes de lógica. De lo contrario, no tenemos ninguna forma de definir la bondad o la maldad. Si no existe un ser de máxima grandeza que reúne estas cualidades, no tenemos nada que podemos nosotros entender en el mundo. Estamos entonces aquí tocando lo que se llama la ley de la no contradicción. No olvide que hay también otra ley que expliqué en el segundo video de lo que tiene que ver con la jerarquía de existencia. Vuelve a ver el video, eso te va a dar otra muestra cómo este argumento funciona. Entonces ahora vamos a repetir las 6 premisas para que podamos entenderlas en conformidad a la definición de la existencia y también de las leyes. Son las siguientes. Se los voy a leer. Es posible que un ser de máxima grandeza exista. 2. Un ser de máxima grandeza existe en algún mundo posible. 3. Si un ser de máxima grandeza existe en algún mundo posible, entonces existe en todos los mundos posibles. Si un ser, número 4, de máxima grandeza existe en todos los mundos posibles, entonces existe en el mundo actual. 5. Un ser de máxima grandeza existe en nuestro mundo actual. 6. Por lo cual, un ser de máxima grandeza en verdad existe. La idea de la máxima grandeza o de Dios que tomó Anselmo y que luego también lo definió y lo amplió Alvin Plantinga. Nosotros estamos siguiendo aquí el argumento dado por Alvin Plantinga, más que solamente el de Anselmo. Pero él no tomó esa definición de manera arbitraria, sino que viene naciendo de lo que es el sentido común y de lo que es también la existencia perfecta y absoluta. Una cita más de parte de Anselmo. Dijo así: él concluyó que la existencia debe considerarse parte de la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es, y cito, aquel cuya esencia debe ser. Como resultado, no podemos pensar, ni mucho menos decir, Dios no existe. Ahí está. Ese es el argumento ontológico modal, tomando tanto de Anselmo como también de nuestro contemporáneo Alvin Plantinga. Yo les agradezco por su atención con este video. Sé que van a haber preguntas. Espero que aparezcan abajo, porque en verdad yo les estoy dando algo para pensar, pero no, obviamente, pensando que haya respondido a todas las objeciones. Por favor, pon tu pregunta, pon tu objeción, pon tu observación en los comentarios. Eso nos ayuda a que este video, Defensores de la Verdad, sea visto y sea también escuchado. Gracias por ser parte de nuestro equipo. Te lo agradezco montones. Tú y yo somos los defensores. Tenemos que trabajar, tenemos que expresar, tenemos que transmitir la verdad eterna de Dios. ¿Y sabe dónde está? Está en la palabra de Dios. Está en la Biblia. Si tienes alguna duda, te animo, te recomiendo
a buscar una Biblia y léela para que conozcas de manera más profunda y más personal la verdad de Dios para tu vida. Muchas gracias y hasta el próximo video en Defensores de la Verdad.